Bienvenidos una semana más a Kanateca. Durante los últimos meses he ido guardando algunos vídeos con la dashcam de mi Ateca. Se trata de vídeos sobre infracciones de tráfico y de imprudencias de la carretera. No te pierdas el último, es la primera vez que veo algo así en los 40 años que llevo en las carreteras. Empezamos con algo que no sé cómo catalogarlo. Se trata de un peatón que pone en riesgo su vida para cruzar una de las rondas de Barcelona. No os podéis imaginar el susto que me dio cuando lo vi. Seguimos con un león que tiene prisa. Y lo de menos es que adelante por la derecha. Sin palabras. Ahora otro más que tiene prisa. Esta vez el individuo usa el carril de aceleración para llegar 10 segundos antes a su destino. Aquí tenemos un radar camuflado. Me costó mucho averiguar cómo los agentes de tráfico consiguieron meter el coche ahí dentro. Este otro no sé si tenía prisa, pero a veces pienso que la gente con un coche de gama alta está por encima del resto y pueden hacer lo que quieran. Aquí tenemos uno que se ha perdido y ha tomado la salida que no era. No hay problema, giro por aquí y ya está. Bueno, a este por lo menos hay que agradecer que pusiera el intermitente. Vamos ahora con un par de vídeos de motocicletas. En el primero tenemos un triple combo. Se salta 2 líneas continuas y un semáforo rojo. Si no fuera porque creo que pone el intermitente, sería un cuádruple combo. Y ahora lo que os decía al principio del vídeo. Algo que no había visto nunca. Me había detenido un momento para solucionar un problema con el GPS, cuando de pronto oigo el motor de una moto de gran cilindrada. Y cuando levanto la vista me encuentro este caballito. Me sorprendió mucho que alguien hiciera esto a plena luz del día y con tráfico. El caso es que yo seguí con mis cosas y no me fijé en que el motorista había dado la vuelta en la rotonda que había un poco más adelante. Por eso mi sorpresa fue doble, cuando vuelvo a oír el motor de la moto y veo un segundo caballito. Resulta que este osado motorista había ido a la rotonda que había más atrás y se dedicaba a usar ese tramo de carretera para entrenar a sus caballitos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como he comentado al principio, estos son vídeos que he grabado yo mismo. Pero si alguien ha grabado con su dashcam alguna situación que quiera compartir, que me lo diga en los comentarios y le explico cómo hacerlo. Adiós.